Bueno, vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos este momento de estar aquí reunidos, Señor, para venir a glorificar y a exaltar tu santo nombre, Señor. Padre, permite que al dar este estudio, amado Padre, sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros. Que nuestros corazones sean abiertos a tu palabra, Señor. Que nuestra mente, Señor, tu Espíritu la ilumine, Señor, y nos haga poder comprender y entender tu verdad, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda dureza en nuestro corazón, toda incredulidad, Señor, y que podamos conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Te lo rogamos todo esto en el nombre maravilloso, glorioso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hoy nos toca ver Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Quiere que lo leamos? Sí, Del 1 del 1 al 11. Ay, perdón. Ok. La Biblia. Pero ya está. Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Le damos lectura? Sí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de... Hasta ahí, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vamos a ver el tema de cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Y hay algo importante con lo que inicia Juan el Bautista. Dice, ¿cuándo llegó? Al tercer día. Llegó al tercer día. ¿Al tercer día de qué? ¿Sí? Bueno, si nosotros fuéramos al capítulo 1, la narrativa lleva 4 días. Van 4 días de narrativa. El último día fue la conversión de Natanael, ¿sí? En este nos quedamos. Entonces Juan dice, al tercer día de la conversión, en pocas palabras, de Natanael, ¿verdad? Jesús llegó a estas bodas. Si nosotros contamos, serían 4 y 3, 7. ¿Sí? El 7 es el número que le llamamos en teología el número de Dios, el número de plenitud, ¿verdad? Exactamente en ese día es que Jesús va a hacer un milagro que muestra su divinidad. ¿Sí? Que muestra su divinidad. El número 6 es el número de hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día. En el sexto día. Pero Jesús en el día 7 es que va a hacer este milagro de convertir el agua en vino. ¿Sí? Entonces, la maravilla de cambiar la naturaleza del agua a convertirlo en vino, sin ningún aditamento, sin ningún nada, sin decir que le echen Kool-Aid, o verdad, o que le echen al menos una uva, aviéntenle una uva y se va a convertir en vino. No, Jesús nada más dijo, llenen de agua las tinajas, ¿no? Y las llenaron, y cuando terminaron de llenarlas, sucede que el agua se hace vino, instantáneamente. Algo maravilloso y glorioso
exactamente en el día 7 que viene hablando Juan en la cronología, que les repito, es el número de la plenitud de Dios, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, bueno, ya antes de entrar al versículo 2, sí quisiera decir algo. Dice, una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Para Jesús es muy importante una boda. Así que ya lo saben. Para Jesús es muy importante una boda. Dios ve como sagrado el matrimonio, ¿verdad? Y es muy importante. Y vamos a ver qué tan importante es cuando Él hace este milagro glorioso y maravilloso, ¿sí? Entonces nosotros entramos al versículo 2 y dice, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué narra Juan que Jesús fue invitado? Si Jesús era el Señor y podía llegar a donde quisiera, ¿verdad? Porque muy importante es que nos hagamos conocer que Jesús en su humanidad, Él respetó las leyes sociales. En su humanidad, Él respetaba las leyes sociales. ¿Sí? Entonces, Jesús no hubiera ido a la boda si no lo hubieran invitado. Así es. Y fue con sus discípulos, ¿por qué? Porque invitaron también a sus discípulos. ¿Sí? Y esto nos habla a nosotros también, ¿verdad? Como cristianos, que tenemos que respetar estas cuestiones. ¿Cuántas veces nos invitan y llevamos al tío, al primo, o al hermano, o al amigo, ¿verdad? Y entonces llevamos a gente de más y no estamos respetando las leyes sociales. Y lo que nos enseña aquí el Señor Jesucristo es que Él respetaba eso. Él no entraba donde no lo invitaran. ¿Sí? Es más, si un enemigo de Él lo invitaba a su casa, y sucedió cuando el fariseo lo invitó a comer a su casa, y Jesús entró y comió con él, ¿verdad? Pero no entraba a otras casas y no decía, oye, ¿sabes qué? Yo voy a llegar allí y ya llegué, dame de comer. Jesús no era así, ¿verdad? No era alguien que impusiera. Entonces por eso Juan hace esta narrativa. Dice, también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. ¿Sí? Y luego el versículo 3 nos dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vimos en el versículo, ¿verdad? 1, que la madre de Jesús ya estaba ahí, ¿verdad? Y ahora dice, ¿verdad? Que ella es la que le va a decir a Jesús, no tienen vino. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Y es algo muy, muy interesante. ¿Cómo le responde Jesús? Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Ojo, aquí cuando le está diciendo mujer no es un tono despectivo de Jesús hacia María. No está hablándole despectivamente, no está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No, le está hablando en un tono honrativo. ¿Por qué? En el término griego que utiliza aquí Juan para escribir mujer, es en nuestros tiempos como cuando le decimos a alguien con respeto, señora, ¿verdad? Señora Juana, señora López, ¿verdad? Señor, es un tono de respeto. ¿Sí? Jesús se dirigió a ella respetuosamente, no se dirigió, ¿verdad? Fuertemente, sino con respeto, pero sí hay algo que vamos a ver y vamos a ir viendo. María le dice, se acabó el vino. ¿Qué sucedía en las fiestas? Y tenemos que entrar un poco aquí a saber cómo eran las fiestas judías. Las fiestas judías duraban una semana de duración, ¿sí? Una semana de duración. Durante esa semana, en una boda no se tenía que acabar el vino, porque si se acababa el vino, eso significaba deshonra para el novio, a tal grado que la familia, los padres de la novia, podían demandar al novio y exigirle un pago por esa deshonra. ¿Sí? Era muy deshonroso que la boda se quedara sin vino. Y entonces, ¿verdad? Por ese lado, el novio estaba estresado. Ojo, no se estaba agotando el vino. La Biblia dice que se había acabado. Ya no había nada. Y lo más seguro es que la gente estaba ya pidiendo más vino y no había que darles, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos esta parte. Jesús no actúa muchas veces hasta que la necesidad llega a un extremo. Jesús, como Señor, Él sabía el problema que había desde antes que María le dijera, mucho antes, ¿verdad? Él sabía el problema, pero Jesús esperó hasta el momento extremo, ¿sí?
porque la verdad era algo muy extremo, ¿verdad? Muy extremo. Que se acabara el vino. Muy pernicioso. Y Jesús esperó hasta allí. María, que muy seguramente, ¿verdad? La Biblia nos dice ahí que María estaba allí, pero no solo estaba allí, estaba organizando. Y también no solo estaba organizando, le daba órdenes a los sirvientes. Esto quiere decir que muy probablemente los novios, el novio o la novia, ¿verdad?, eran familiares de María. ¿Sí? Por eso María pudo darle órdenes a los sirvientes. ¿Sí? Por eso pudo darle órdenes. Si no, imagínense que tú eres un invitado y contrataron meseros, ¿no? Y que tú como mesero le digas al invitado, tú como invitado le digas al mesero: hey mesero, sí, vas a hacer todo lo que te diga aquel, ¿eh? A ver meseros, todos vengan, van a hacer todo lo que diga aquel fulano. Los meseros le van a decir: ¿tú quién eres? No, para mandarnos, el que nos manda es aquel que nos contrató, ¿verdad? Entonces, María puede dar una orden, ¿por qué? Porque ella fue puesta también para organizar todo esto, ¿sí? Y porque muy probablemente, dicen los historiadores, ¿verdad?, la boda era de un familiar, ¿sí? Ahora, María se acerca a Jesús, sabía que Jesús ya estaba allí, ¿sí?, porque ya había llegado. No sabemos cuánto tiempo pasa entre que Jesús llegó y que María sale a pedirle, ¿verdad? No sabemos si fue el mismo día o horas después, pero María sabe que Jesús ya está ahí. Y María sabe el gran problema que está pasando. ¿Y María a quién recurre? ¿A ella misma? No. María recurre ¿a quién? A Jesús. A Jesús. María recurre a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque María sabía que Jesús era algo importante. María sabía la anunciación que le había dado el ángel, que a través de Jesús vendría la salvación de Israel. Y el novio necesitaba una salvación en ese momento. Necesitaba que algo sucediera en ese momento, ¿sí? Quizá podríamos asumir que María le estaba dando una orden a Jesús. Jesús, el vino se acabó, haz algo. Pero no. Nosotros debemos de conocer el carácter de María, y María no le estaba dando una orden a Jesús. María le estaba pidiendo ayuda a Jesús. María se estaba acercando para pedirle ayuda a Jesús, ¿sí? Y dos, porque quizá María pensó que era precisamente ese el momento en que Jesús se manifestara y demostrara que era el Hijo de Dios. Quizá en el corazón de María estaba que Jesús se manifestara como el Hijo de Dios, como diciendo: Jesús, el vino se acabó, es el momento exacto, el momento oportuno en que manifiestes que eres el Hijo de Dios y la gente te vea y te siga, Jesús. Que es el momento, revélate a ellos, es tu momento, Jesús. Si te revelas a ellos en este momento, ellos te van a seguir, ellos te van a amar, ellos te van a querer, ¿verdad? Pero vamos al versículo 2, al versículo 4 de Juan. No pierdan Juan 2, versículo 4 de nuestra lectura. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús marca aquí algo bien importante. Quizá María estaba emocionada por el momento. María quería, les repito, que Jesús mostrara que era el Hijo de Dios. Pero Jesús tiene que hacer un corte en ese momento, ¿verdad? Y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús marca una brecha entre los dos en ese momento. Y vamos a verlo. Marca una brecha, ¿sí? Como Jesús diciéndole a María: mi misión es venir a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre no es que yo me glorifique, sino que yo vaya a la cruz, ¿verdad? Entonces Jesús le hace saber a María, ¿verdad? Le dice: yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a hacer de acuerdo a la misión que me ha enviado mi Padre Celestial, ¿sí? Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre, ¿sí? Vamos a Lucas capítulo 11,
versículo 27 y 28. Lucas, ¿qué, hermano? Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, 27, 28. mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan, ¿verdad? Entonces Jesús aquí en las bodas de Canaán, y ahorita vamos a esta cita, Jesús aquí en las bodas de Canaán dejó bien claro que María no tenía potestad sobre él. ¿Sí? Y no solo fue ese el caso, ahorita leímos Lucas 11, 27 al 28, ¿verdad? Donde Jesús demuestra otra vez, ¿verdad? Que hay una diferencia entre él y María. ¿Sí? Que hay un abismo entre él y María. ¿Lo puedes repetir, hermano, otra vez? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está, ¿verdad? Dice antes, o sea, más, por arriba, podría ser también la traducción, por arriba de los senos que mamé y del vientre, aún por arriba está todo aquel que oye, guarda y ama mi palabra. ¿Sí? Si Jesús hubiera querido, ¿verdad?, que María fuese exaltada, era el momento ahí idóneo. Cuando esa mujer exclamó: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te vio nacer, Jesús hubiera dicho: amén. Sí, mujer, así es, como tú dices. O le hubiera contestado a lo mejor como le contestó a Pedro, cuando Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? O cuando le dijo, ¿verdad? Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Por qué no le dijo a esta mujer lo mismo? ¿Por qué no le dijo: wow, mujer, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre? Jesús en cambio le dice: más bienaventurado es todo aquel, y lo voy a parafrasear así: todo aquel que cree en mí es más bienaventurado que María. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos 20 y 21. Hermano, 23 Y 21. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos otra vez a Jesús en otro suceso diferente. María y los hermanos de él, dice, y sus hermanos van a buscar a Jesús. Pero Jesús está rodeado de multitudes, ¿verdad? Entonces mandan a llamarlo. Y el que llega al último, ¿verdad? Siempre el teléfono. Y llega ahí: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan hasta allá. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen y creen en la palabra de Dios. Y Jesús, otra vez, ¿por qué vez tras vez Jesús hace eso? ¿Jesús quería deshonrar a María? No. Jesús quería dejar bien claro, ¿verdad?, que en su divinidad y en su misión, María no tenía absolutamente ningún control sobre él. ¿Sí? Ningún control sobre él. Y lo dejó ahí bien claro en estas dos citas. Pero hay algo interesante en la cita que estamos viendo de Juan 2:4. Juan capítulo 2, versículo 4, y búsquenlo ahí, que le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Juan capítulo 2, versículo 4. Que le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Saben? Esta frase aparece en otras partes de la Escritura que tenemos que ver. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 10. 16, versículo 10. 2 de Samuel 16, versículo 10. 16. Y el rey respondió:
¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tengo yo con vosotros? Es lo mismo, ¿verdad? Una separación. Ustedes no tienen nada que ver conmigo. No tienen nada que ver, no tienen ese control sobre mí. Son muy diferentes a mí. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Reyes, hermano. 3:13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tus padres y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ahí está Eliseo y el rey, ¿verdad? Y Eliseo le dice al rey de Israel, al rey pagano, a Joram, hijo de Acab, ¿verdad? ¿Qué tengo yo contigo? Lo mismo que Jesús utilizó con María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Joram era un rey pagano. Eliseo era un profeta que servía a Dios. Dice, tú y yo no tenemos nada que ver. Tú y yo somos muy diferentes, ¿verdad? Vayamos ahora a Mateo capítulo 8, versículo 29. Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿8 qué es, hermano? Que ellos tengan la Mateo 8, 29. 8, Mateo 8, 29. 29. Aquí no. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahí está, ¿verdad? ¿Quiénes estaban hablando allí? Los demonios. Y le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Entonces, ¿y cómo le dice Jesús a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ya llegó el momento, en pocas palabras le está diciendo a María, ya llegó el momento en que tiene que haber un separe entre tú y yo, ¿verdad? Aunque Jesús humanamente siguió honrando a su madre, como, ¿verdad?, lo marca la Escritura, pero sí dejó en claro que en su ministerio, en su divinidad, su madre no le podía dar órdenes. Su madre no le podía dar órdenes. Entonces Jesús hace un deslinde total de María en su vida. ¿Sí? Nosotros podemos verlo, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y luego dice Jesús, aún no ha llegado mi hora. Fíjense, aquí para hora, Jesús no utilizó cronos, que es tiempo. ¿Sí? 24 horas, cronos. ¿Sí? Sino utilizó kairos. ¿Qué significa kairos? Oportunidad. Aún no ha llegado mi oportunidad. O aún no ha llegado la oportunidad, ¿verdad? ¿Esto qué nos quiere decir, hermano? Que Jesús tenía que esperar el momento oportuno. ¿Pero cuál es el momento oportuno? El momento que el Padre ya había decidido. O sea, Jesús no se iba a adelantar al tiempo de su Padre. Jesús no estaba negándose a hacer el milagro, pero dijo, aún no es la oportunidad. Aún no es el tiempo, ¿verdad?, que el Padre me ha puesto para que yo haga esto. Porque Jesús no hacía nada si no era la voluntad del Padre. Porque Jesús estaba sujetado a la potestad del Padre. Por eso es que Jesús no utilizó la palabra cronos, sino utilizó la palabra kairos. ¿Sí? Jesús no estaba esperando una hora, Jesús estaba esperando el momento. ¿Sí? El momento, el tiempo de Dios para hacer este milagro. Y esto Jesús nos demuestra a nosotros, hermanos, que también nosotros no debemos desesperarnos por el cronos, por el tiempo, sino tenemos que esperar el kairos, el tiempo de Dios, el momento de Dios,
donde Dios va a hacer la obra, Amén. donde Dios va a hacer el cambio, y donde Dios va a actuar. Hay un tiempo donde Dios va a actuar. Va a haber veces que nosotros vamos a ver que no pasa nada, no sucede nada, pero, ¿verdad? Dios tiene una oportunidad. Amén. Dios tiene, y tenemos que esperarla, no adelantarnos. A veces, ¿verdad? Queremos, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, queremos que con 2, 3 evangelizadas, nuestro amigo, nuestro compadre, o nuestro hermano, o nuestro tío, se convierta al evangelio, ¿verdad? Y nos desesperamos, y queremos que vengan al evangelio, pero todavía no es el kairos de Dios. John MacArthur dice que estuvo orando por más de 30 años por su hermano mayor. Y imagínense, 30 años, hermanos, orando por su hermano. Y no desesperó. ¿Por qué? Porque sabe que no es en nuestras fuerzas, hermanos, que vamos a hacer las cosas. Tú puedes agarrar a alguien, y si quieres puedes agarrarlo a lo mejor y meterlo en un cuarto oscuro y atarlo con cadenas y golpearlo hasta que confiesa a Jesucristo. Pero ¿va a ser salvo? ¿Verdad que no? No. Pues no va a ser salvo esa persona. Mas sin embargo, en el tiempo de Dios, esa persona va a tener un cambio en su vida en el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Podemos ver esto en la vida del apóstol Pablo, antes, ¿verdad?, de su conversión. ¿Cuántas veces no habrá escuchado Saulo de Tarso el evangelio? Muchísimas veces. Muchísimas. Pero ya estaba determinado en el kairos de Dios que en el camino a Damasco ahí tuviera un encuentro personal con él. ¿Sí? Entonces no debemos de desesperarnos, no debemos, hermanos, que el emocionalismo nos gane, ¿sí? Que nos venza el emocionalismo. Tenemos que esperar el tiempo de Dios y confiar en el tiempo de Dios y saber que Dios tiene ese tiempo, ¿sí? María entendió esto que Jesús le dijo y lo entendió tan bien que ya no le insiste a Cristo. Sino, ¿qué hace María? Versículo 5, por favor, del capítulo 2. Y su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. ¿Verdad? María ya no insiste. Jesús, ¿verdad? No dice: Jesús, soy tu madre, haz esto. Jesús entendió perfectamente lo que le estaba diciendo. Perdón, María entendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Diciéndole: mamá, ya no más órdenes a mí. Hasta aquí llegó todo, porque yo empiezo el ministerio, ¿verdad? Y ya no me mandas. Aunque la respetó, pero ya no me mandas. Entonces María entiende, y entonces ¿qué hace? Se dirige a los sirvientes y ¿qué les dice? Hacer todo lo que os dije. Hagan todo lo que Él diga. Todo lo que Él diga, háganlo. ¿Sí? Fíjense que no dice: todo lo que diga, vengan y díganmelo y yo les digo si lo hacen o no lo hacen. Les dijo: hagan todo lo que Él diga, y María se fue. Se metió otra vez a la fiesta, ¿verdad? No lo dice ahí la escritura, pero literalmente se fue. Entonces quedaron los sirvientes ahí a disposición ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Y es lo que nosotros, amados hermanos, también aquí María nos enseña algo. Nosotros tenemos una vez más, que dirigir a la gente no hacia nosotros, no a que nos obedezca a nosotros, sino que obedezca a Cristo. Y llevarla a entender que es Cristo y quién es Cristo realmente. Y decirle a la gente, ¿verdad? Como cuando Jesús se despide de los apóstoles y les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? Guarden. Que guarden ¿Qué? todas estas cosas. Todas las cosas que os he Dice. mandado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Nosotros tenemos que enseñar a la gente que Jesús es el Señor realmente, y es el Salvador, que Él es el que salva, que Él es el que hace toda la obra, no nosotros, es Él. Y tenemos que señalarlo a Él, y tenemos que decirle a la gente: tienes que, ¿verdad?, obedecerlo a Él. Ahora hay algo importante aquí en estos versículos que hemos leído. María es descrita como ¿qué? Como la madre Madre de Jesús. de Jesús.
pero Jesús no es descrito como el hijo de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir algo bien importante, que el honor no lo daba María, el honor lo da Jesús. El distintivo lo da Jesús. ¿Sí? Es Jesús en quien está el distintivo, ¿verdad? Podemos tomar de María, ¿verdad?, lo siguiente también, hermanos. María, ¿por qué viene al Señor? ¿Por qué viene a pedirle? Sí, porque se agotó el vino, sí, pero ¿por qué? Porque vio al novio desesperado, porque sabía que eso le iba a costar mucho, estaba desesperado el novio. Y ella inmediatamente, ¿qué hizo? Fue a buscar a quien podía solucionar las cosas, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos que hay alguien que está desesperado? Buscamos solucionar las cosas nosotros mismos a veces, ¿no? Sí, a veces buscamos solucionar las Buscamos cosas. en otros lados también, pero no estamos en quien debemos estar. Así es, ¿verdad? Y esa es la parte que María nos está enseñando. Jesús, el novio tiene un gran problema. Ayúdalo, ¿verdad? Y así nosotros debemos de ser como hermanos en Cristo. Si un hermano tiene una necesidad, ¿qué tengo que hacer? Orar por él. Y llevar esa necesidad a los pies de Jesús. Llevar esa necesidad a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Intercediendo por él, ¿sí? Aquí Jesús también nos enseña algo en todo esto. Nos muestra poner los intereses del reino de Dios antes que los intereses familiares. ¿Sí? Fíjense, los intereses del reino de Dios, porque Jesús dijo, no voy a actuar hasta que llegue mi hora. Jesús no se dejó mover por la emoción. Jesús se dejó mover por la voluntad de Dios. Amén. 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 ¿En qué momento Jesús actuó? En el momento de la máxima desesperación. ¿Sí? Cuando ya el novio estaba muy desesperado, cuando ya todo se había agotado, cuando ya no había más y a lo mejor los invitados empezaban a reclamar que no había vino, ¿verdad? Era el momento de máxima desesperación. Hasta ese momento actuó Jesús. ¿Sabes una cosa? Muchas veces Jesús actúa cuando ya decimos, ya no puedo más, Señor. Ya, hasta aquí llegué. Ya no puedo hacer nada más. Y Jesús es cuando dice, ahora voy yo. ¿Por qué? Porque es el momento en que Él recibe toda la gloria. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda 12:9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque dice luego Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que les decía. Cuando llegamos a nuestra máxima debilidad, es cuando Dios actúa poderosamente. ¿Sí? Y luego dice, ¿verdad?, los versículos 5 y 6. ¿Quién los lee de Juan 2? Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijere. Ya lo habíamos leído. Sí. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahí está, ¿verdad? Los 6 grandes tinajas de piedra, dice ahí que eran para el rito de la purificación. ¿Qué era este rito? Este rito estaba en el Antiguo Testamento, cuando un hombre tocaba un cuerpo muerto. La ley lo consideraba inmundo, ¿verdad? Entonces él tenía que entrar a un rito de purificación, y dentro de eso estaba precisamente lavarse con agua.
¿sí? Y dentro de estas 6 tinajas de piedra que había allí, eran para ese rito, ¿verdad? Cada tinaja podía almacenar, bueno, al menos, cuando menos, cada tinaja 100 litros de agua. O sea, estamos hablando... 300 litros. No, No, 600. 600 litros de agua, ¿verdad? 600 litros de agua. ¿Sí? Entonces, véanlo. 600 litros de agua. Convertidos en vino. Para que le pudiera durar toda la semana, ¿no? ¿Sí? Jesús previendo toda la angustia. Y luego dice el versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Fíjense aquí lo interesante. Jesús manda a los sirvientes ¿a qué? A llenar las tinajas. ¿Sí? Dios muchas veces, el Señor Jesús muchas veces nos pide hacer cosas para que Él actúe. Si nosotros no respondemos a lo que Dios nos está pidiendo, Dios no va a actuar. Es nuestra parte de responsabilidad que hablamos. ¿Sí? Dios, como yo se los he enseñado, Dios es soberano y su voluntad se hará, pero nos hace responsables. Entonces, Dios no va a actuar. Jesús no dijo, bueno, si ustedes no las echan, yo las echo, ¿eh? Jesús dijo, ustedes llenen las tinajas de agua. Ustedes, a nosotros Dios nos manda a hacer cosas para que podamos también ver el milagro. El novio en la boda no estaba cruzado de brazos. Dijo, ay, ya no tengo vino, ni modo, pues ya, a ver, ¿qué pasa? No, lo más seguro es que andaba buscando cómo conseguir vino, ¿verdad? Y ahí es cuando vino el milagro de Jesús. María inmediatamente acudió a Jesús, hizo algo, ¿sí? El Señor nos pide y nos da instrucciones en su palabra para hacer cosas. Nosotros tenemos que venir a la Biblia y conocer cuál es la voluntad de Dios, porque Dios va a actuar conforme a su voluntad y nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si no lo obedecemos, no vamos a ver el milagro de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú nunca le hablas a tu hermano de Cristo y tú estás orando que lo convierta, el Señor te va a decir, primero ve y predícale. El Señor nos manda ir y predicar del Evangelio. No, Señor, tú eres soberano, tú sálvalo. Sí, yo soy soberano y puedo salvarlo, pero te estoy ordenando que tú vayas y le prediques, ¿verdad? Señor, manda comida a mi mesa. Levántate y vete a trabajar. ¿Sí? Porque si no trabajas, ¿qué dice la palabra? Que no coma. No coma. Entonces no voy a pedirle al Señor algo que va contrario a su palabra. Dios no va a hacer un milagro que esté contrario a su palabra. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice para que Dios pueda actuar, ¿sí? Porque a Él le gusta y le agrada que nosotros hacernos partícipes. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahí está. Les hago una pregunta. ¿Jesús no tenía el poder para ordenarle a la piedra que se moviera? Y entonces, ¿por qué le dijo a la gente, quiten la piedra?
porque Jesús, el Señor y Dios, quiere hacernos partícipes, ¿verdad? Si los que estaban allí no hubieran obedecido, Jesús no hubiera movido la piedra. Nosotros tenemos que entender que el Señor, somos partícipes del Señor. Y si el Señor nos da una instrucción, nosotros tenemos que hacerla. ¿Confiando en qué? En que Él va a hacer el milagro. La obra. Por eso Jesús le dijo a María. ¿Qué dijo María cuando Jesús ordenó? Quiten la piedra. ¿Qué dijo María? Señor, Quiero. ya llegue. O sea, vas a mover y nos va a llegar el tufazo. ¿Sí? Apesta muy feo. Ya lleva 4 días de muerto. Y Jesús le dijo, María. Marta, perdón, sí es cierto, gracias. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mucha gente no quiere mover la piedra. Está obstaculizando el milagro del Señor. Y Dios va a hacer muchas cosas para que muevas esa piedra. Pero se va a tardar tiempo más el milagro del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16. Versículo 15. 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Y ustedes vayan y prediquen el evangelio. Y yo voy a hacer el milagro de salvar a la gente. Pero ¿quiénes tienen que ir y predicar? Nosotros. ¿Verdad? Nosotros. ¿Sí? Tenemos que ir y predicar y el Señor va a hacer el milagro. Es un mandato. Es un mandato. Lo que les decía, si no obedecemos, no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sí? No vamos a ver el poder de Dios actuando. Señor, es que ya he hecho muchas cosas. Es que no has quitado la piedra todavía. Y yo creo que cada quien sabemos qué es la piedra porque Dios habla a nuestro corazón. Y a veces habla a través de las piedrificaciones. ¿Verdad? Y no queremos mover esa piedra porque tememos, tenemos miedo. Pero nosotros debemos de confiar fielmente en quién me lo está pidiendo. Y si el que me lo está pidiendo, yo debo de conocer quién es Él. ¿Quién es Él? Es bueno para con los suyos. Es misericordioso para con los suyos. ¿Verdad? Entonces yo debo de confiar en esa bondad del Señor y empujar esa piedra para que esa piedra no estorbe lo que anhelo tanto. ¿Cuánto no quería Marta ver a su hermano resucitado? Por eso Jesús le tiene que llamar la atención y decirle, Marta. Mas sin embargo aquí vemos a María entendiendo esto, inmediatamente María dice, hagan todo lo que les diga. No dice, hagan parte, dice, hagan todo. Todo lo que Él diga, por ridículo que parezca, háganlo. Por imposible, por tonto, por absurdo, por difícil, háganlo. Porque así lo hicieron y Jesús obró el milagro. ¿Sí? Y esto no lo vemos solo en el Nuevo, lo vemos también en el Antiguo. A veces Dios pedía cosas absurdas. Vemos en el caso de Gedeón, ¿verdad? En el caso de Gedeón, Dios pidió cosas absurdas. Había un ejército que venía contra ellos, 120,000 contra ellos, ¿verdad? Y Gedeón logra reclutar como a 20,000 judíos y dice, bueno, nos va a tocar como de a 5, de a 6 más o menos, pero pues ahí más o menos la podemos librar. Y Jesús le dice, Dios le dice, ¿verdad? Jehová le dice a Gedeón, son muchos. Todo aquel que tenga miedo y que tenga novia y que se regrese. No vaya, ¿verdad? Y entonces Gedeón se queda con un grupo más reducido y todavía le dice el Señor, son muchos. Ahora solo todo aquel que se hinque y tome con la mano, ¿verdad? El agua, ese es el que se va a quedar. ¿Y quedaron cuántos? 300. 300 contra 120,000.
Ok, señor. 300 o 320,000. ¿Nos vas a dar ametralladoras o qué nos vas a dar? No, vayan con trompetas y un cántaro, una cazuela y la van a romper cuando yo les diga y eso va a destruir al ejército enemigo. Ay, señor. O sea, ¿Qué es eso? nos estás mandando a la muerte, ¿no? En pocas palabras. 300 sin armas porque no llevaron espada, solo llevaron los cantaritos, ¿verdad? Y los rompieron cuando el Señor los dijo. Pero ¿qué sucedió a la hora de que obedeció Gedeón con lo tan absurdo que pedía al Señor? Casi como una sentencia de muerte para ellos. Tuvieron la victoria. Obtuvieron la victoria sobre un ejército de 120,000. Entonces Dios a veces nos pide cosas muy difíciles, Dios a veces nos pide cosas que para nuestro razonamiento son absurdas. Imagínense a los sirvientes que oyeron a María que estaba agotado el vino y que Jesús le dijo: echen 6 tinajas de agua, llenen las 6 tinajas con agua. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué? ¿El agua qué? ¿No? ¿Qué? Mas sin embargo, ellos obedecieron, ¿verdad? Porque el vino lleva un proceso, ¿no, pastor? Así es. Un proceso de fermentación y todo. Donde que no tenían ni idea. Sí. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Esta parte. Ahora, Jesús utilizó, ¿qué utilizó? Lo que estaba a la mano. Jesús va a utilizar, fíjense, Jesús va a utilizar lo que tengamos a la mano. Aquí utilizó 6 tinajas de piedra. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4. Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4. ¿Éxodo qué? 4, capítulo 4. Éxodo es el segundo libro. De 4. De 2 al 4. Ajá, no, espérame que no encuentro una cámara. Ahora sí. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ahí estaba. Lo que tengas, por muy insignificante que sea, ¿verdad? Dios puede utilizarlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. Segunda de Reyes. Capítulo 6, versículos 5 al 7. 6. Capítulo. No. Capítulo 7. 5 al 7. 6 del 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué utilizó? Una vara que estaba allí. Un pedazo, ¿verdad? ¿Qué utilizó para Moisés? Una vara que él traía. Jesús va a utilizar algo que esté a nuestro alrededor para poder hacer un milagro, ¿sí? No necesitamos, es que Señor, yo no tengo la elocuencia que tiene aquel, yo no tengo el carisma que tiene aquel, yo no tengo el intelecto que tiene aquel. Dios va a utilizar lo que tú tienes a la mano, lo que Él te ha dado, por muy insignificante que sea, Él lo va a utilizar y mediante eso puede hacer un milagro glorioso, maravilloso. Aquí Jesús, ¿verdad?, utilizó 6 tinajas de piedra, ¿sí?, para hacer un milagro sorprendente, y utilizó unos sirvientes para que le llenaran. No utilizó, ¿verdad?, a los amigos o a los familiares o a los discípulos, utilizó a los sirvientes. Entonces, esto nos hace ver, hermanos, que Dios puede utilizar a cualquiera. Esté muy preparado o no tenga nada de preparación, Dios puede utilizar a una persona para el servicio que Él quiere en todo esto.
Leamos por favor Juan capítulo 2 versículos 8 al 10. Juan capítulo 2 versículo 8 al 10. ¿qué? 8 al 10. 2 del 8 al 10. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí está, sí, hasta ahí. Entonces nosotros vemos aquí algo, hermanos. Aquí hay algo sobresaliente. Otra vez, la obediencia de los sirvientes y su pronta actitud. Lleven el agua al maestresala. Rápido lo hicieron. No. Oye, Jesús. Oye. Si no lo hicieron. ¿Y esto qué nos muestra, amados hermanos? Que el Señor Jesús puede operar un milagro. Que no importa el servicio que prestemos al Señor. Como dije hace rato, no importa tu capacidad. A lo mejor tu servicio al Señor es, no sé, no es pastor, pero a lo mejor es acomodar las sillas. Jardinero. O jardinero. O jardinero. O a lo mejor tu ministerio es visitación, o tu ministerio es hablarle a la gente cara a cara, ¿verdad? Invitarlos, o a lo mejor tu ministerio es hacer comida para que los que necesiten coman o algo así. No importa cuál sea tu ministerio. Lo importante es que seas obediente y pronto para hacerlo. Amén. Y entonces el Señor puede hacer un milagro glorioso. ¿Sí? Nos lo muestra aquí, ¿verdad? No importa, tú no te debes de sentir insignificante a los ojos del Señor, porque para Él todos somos iguales. Tengamos el servicio que tengamos. Puede ser pastor de una iglesia, como el caso de su servidor, o puede ser el lavabaños. Para Dios tiene el mismo honor. Para Dios tiene el mismo honor. Y si los dos le sirven fielmente en ambos servicios, se llevarán el mismo galardón. No el pastor por ser pastor se va a llevar mejores coronas y mejores cosas cuando lleguemos a la presencia del Señor. No, se va a llevar lo mismo todo aquel que sirva fielmente y con prontitud a su Señor. Amén. ¿Verdad? A su Señor. Dándole la gloria y la honra a Él. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces es lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver esta parte. Y quiero cerrar con el versículo 11, lo voy a leer. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para principio el griego, ¿verdad?, que está utilizando no es protón. ¿Protón qué es? Principio de una serie. ¿Sí? Como principio de una serie. Cuando inicia una serie, el principio, ¿verdad? Eso es protón en griego. Sino utilizó arqué, que es principio que marca la pauta de todos los demás milagros. Jesús en cada milagro estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso Juan selecciona 8 milagros, 8 señales que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso estaba diciendo, este principio que marca la pauta, los hizo Jesús en Caná de Galilea. En Caná de Galilea. Y dice, y sus discípulos creyeron en Él. A ver, ¿cómo que creyeron en Él si en Juan 1, capítulo 1 ya habían creído en Él? Bueno, lo que aquí nos está enseñando es que la fe de los discípulos se fortaleció. ¿Verdad? Se fortaleció. Se afianzó, ¿no? Se afianzó, amén, ¿verdad? Eso, se afianzó, ¿verdad? Se fortaleció, se robusteció. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor fue fortaleciendo aún más y más la fe de cada uno de nosotros. Y eso también es aplicable a nosotros. En la medida que nosotros sigamos a Cristo y lo obedezcamos, el Señor nos va a demostrar cada vez más
que Él es quien dice ser, que Él es el Señor, y nuestra fe va a ir fortaleciéndose cada vez más. Amén. Sí. Y eso es lo que nos dice. Y por último dice, ¿verdad? Y manifestó su gloria. Juan 1:14. Por favor, nos leemos Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, ¿verdad? Amén. Ahí está. Entonces esa es la gloria que también hablaba Juan. Lo que Jesús andaba haciendo. Estaba manifestando que Él era el Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Así, hermanos, pasamos del testimonio de Juan el Bautista, capítulo 1, al testimonio de las obras de Jesús. ¿Sí? Testimonio, capítulo 1, Juan el Bautista dio testimonio de quién era Jesús. Pero en el capítulo 2, las obras de Jesús dan testimonio de quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas? Tengo una, hermano. ¿Cuál? El capítulo 1 es la introducción de Juan el Bautista, y el capítulo 2 es el Evangelio de San Juan, el apóstol amado, o él sigue siendo Juan el Bautista. No, ya acabó Juan el Bautista, es Ya en el terminó. capítulo 1. Recordemos la división. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 es la introducción al Evangelio. De Juan capítulo 1, versículo 19, ya arranca lo que es el Evangelio. Y empieza con el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Acerca de Jesús. ¿Sí? Pero ahorita, a partir del capítulo 2, nosotros vamos a ver que las obras de Jesús dan testimonio de quién es Él. ¿Pero quién lo escribió, pastor? Juan el apóstol. El apóstol. Juan el apóstol. Juan el apóstol, no Juan. Juan el Bautista. No, no. El Evangelio de San Juan lo escribe Juan el apóstol. Juan el apóstol. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? Pedro, ¿cómo se llama? ¿Es tu esposa o es tu pareja? ¿Alguna duda? ¿No? Graciela, hermana. No importa, todavía no me puedo. Voy a tratar ya de... Ok. El hermano Héctor, la hermana José y la hermana Coral, ellos están clausurados. Están etiquetados. Que escribimos ahí en el anexo, que fue este mismo pasaje, hermano, se podía haber interpretado como que ahí tomaban vino, pero en sí era un vino como el que se toma actualmente en la actualidad, vino que emborracha, vino Te que embriaga. embriaga y que pone así que les dio demasiado vino. Es un tema bien, para desglosarlo necesito casi 20 minutos, pero el término griego sí, sí era vino fermentado, Te embriagaba. se embriagaba. Ya era la decisión de cada individuo embriagarse. Sí, porque hay un griego para el zumo de uva, que es lo que algunos erróneamente, por querer, nosotros debemos entender la escritura. Bueno, ¿me dan los 20 minutos? ¡Paso! ¿Sí me los dan? 5. Esfuércese ese cerebro, esa capacidad. Bueno, pero con café. Sí. No, ya. Miren, Jesús tomó la Santa Cena no con zumo de uva. El griego que está ahí también es vino fermentado. Cuando la muestra de que Jesús hizo vino fermentado aquí y no zumo de uva, como algunos predicadores quieren poner por hacer una justificación, es que cuando lo llevan al maestresala, ¿qué dice? Este vino es de excelente calidad. Oye, todo mundo da primero el buen vino y ya después que la gente está un poquito así, Ya ni sabe. empiezan a dar uno de inferior calidad. Yo les hago una pregunta, hermano, y tenemos que ser concretos a lo que en verdad dice la palabra de Dios. Si Jesús hizo zumo de uva, ¿por qué el maestresala dijo que era vino que se da al inicio? Sí, vino de calidad, ¿no? Vino de calidad, Pero que embriagaba también, pero... que tiene su fermentación. Sí. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que
Inclusive Jesús, ¿qué le dijeron? ¿De qué lo acusaban los fariseos cuando Jesús andaba con los publicanos y pecadores? Toma y bebe Igual que todos los demás. igual que nosotros. Sí. Ahí les va, ¿eh? La Biblia no nos prohíbe tomar vino. Por eso quiero 20 minutos, voy a explicar todo. No nos prohíbe tomar vino, nos prohíbe Embriagarnos. embriagar. No os embriaguéis. No os embriaguéis, exactamente, con vino. Si no con el Si el vino fuera malo, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de cruz continua, enfermedades? Ahora, el vino medicinal no era el zumo de uva, era el vino fermentado. ¿Sí? Y eso está en 1 de Timoteo 5:23. Aquí lo traía porque dije, de seguro. hermano Héctor va a hablar. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todo me es Lícito. ¿verdad? Todo nos es lícito. No todo me conviene. Pero no todo conviene. Y ahí es donde viene nuestra parte, hermanos. ¿Sí? Todo me es lícito. ¿Puedo tomar vino y no peco delante de Dios? Sí, puedo tomar vino y no peco delante de Dios. Pero tengo que ver si conviene tomar o no tomar vino. Y esa es la parte importante. Romanos, ese sí, ¿no? Romanos 14:21, por favor. Romanos 14:21. 21. Ahí va. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así está. Ya. Tenemos que responder lo que es, hermano. Porque muchas veces les digo, predicamos errores. No es que para Dios es pecado que tomes vino. Para Dios es pecado que tomes una cerveza. No, espérate. ¿Cuál es la razón real por la que no tomas? Que lo hacemos enfrente de otras personas que le están dando un testimonio. Exacto. Que pueda causar tropiezo para esas personas. No, y lo que ya tomamos, pues ya me tomé lo que me iba yo a tomar. Voy a seguir tomando. No, ya no toma porque puede ser causa de tropiezo tanto para usted como para otro. Sí, porque No. ya soy una criatura nueva. Entonces, Y si toma, no se saben controlar. sí, exacto. ¿No? Sí. Eso, por eso digo, causa de tropiezo para él y para otros, ¿sí? Es de los que dicen, no es ninguna. Entonces, ¿qué pasa? A mí una vez, allá en su casa, allá en Veracruz, luego los vecinos acabamos así, hacíamos carnes asadas. Entonces un vecino llega, que le he compartido el evangelio, me ofrece una cerveza y dice, ustedes no, porque les prohíben en su religión. Digo, no, te equivocas. Yo puedo tomarme la cerveza y no estoy pecando delante de Dios. Pero te voy a decir algo. Tú ahorita me estás invitando a una cerveza y tú vas a ver que yo me tomo nada más una cerveza. Para el rato, Pero el que está allá, el vecino que está hasta allá, el otro que está hasta allá, no sabe que me estoy tomando una. Entonces yo no tomo no porque no pueda, sino porque no quiero ser causa de tropiezo. Porque al rato les voy a predicar a ellos y ¿qué me van a decir? Si me vienes a mí a decir, si yo te vi, eres un borracho. Oye, yo nada más me tomé una. A mí no me engañes. Yo te vi tomando. Eso es lo que Jesús dice, un punto número 1, por lo cual no lo debo de hacer. Punto número 2. Y esta es la causa más fuerte y es lo que está aquí diciendo Pablo. Si yo hago que por mi libertad un hermano en la fe caiga, entonces yo sí estoy pecando gravemente contra el Señor. Gravemente contra el Señor. ¿Qué quiere decir? Supongamos, hermanos, que uno del anexo acaba de salir y aceptó al Señor Jesucristo y va gozoso con su salvación y pasa y de repente ve al pastor tomándose una cerveza. Oh, Entonces no es malo. Y va y regresa al alcoholismo y cae en el alcoholismo otra vez. Dice el Señor que cualquiera que sea tropieza uno de estos mis pequeños, mejor le hubiera fuerte atarse una piedra en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Lo grave que es ese pecado, hacer tropezar a alguien. Entonces yo no lo tengo que hacer, uno, por testimonio del Evangelio, y dos, por no ser causa de tropiezo a nadie. Por eso Pablo dice, si yo tengo que dejar de comer carne para que no ser tropiezo, no comeré carne. ¿Cuándo, hermano? Nunca. Jamás, exactamente, nunca.
Entonces, si yo, aunque tengo libertad para hacerlo, no lo voy a hacer, ¿por qué, hermanos? Por testimonio. Por testimonio. Por testimonio. Por eso, no porque sea pecado el hecho de hacerlo, sino lo que puede producir eso. Mejor tomamos café y Coca-Cola. ¿Para qué vamos a...? buscarle. A buscarle. Ahora, Sí. es diferente. Nuestro caso sería diferente si viviéramos en España. ¿Por qué? A lo acostumbran. Porque ya Es lo como acostumbran. agua, ¿no? Es como Así, agua. el vino es agua. Todo mundo toma vino. Entonces, que te vean a ti tomando vino Normal, es lógico. normal. No van a decir es un borracho, sino es algo normal ahí. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la cultura también. Para nosotros, quien nos vea tomando aquí vino o cerveza, ya te catalogan inmediatamente De borracho. de borracho. Por eso no lo hacemos. En Alemania también, hermano, la cerveza. En Alemania la cerveza. Tomaran agua. Como si tomaran agua. ¿Por qué? Porque allá casi no hay agua. Es más, le voy a decir un caso, y eso fue cierto. Unos hermanos fueron allá y me traen, ya vieron la lista, la copa de vino salía en 5 euros y ellos dicen, no, vino no. Yo soy del Señor. Tráigame un vaso de agua, por favor. Sí. La cuenta. 25 euros el vaso de agua. ¿Qué? Sí, señor, 25 euros. Oye, pero el vino sale en 5 euros. Sí, señor, pero es que aquí no hay agua. Entonces el agua sale mucho más cara que el vino. Entonces, por eso es la costumbre de allá de tomar vino. Por eso les decía, es mucho de costumbre. Y lo que les vuelvo a decir, Jesús respetaba mucho las leyes sociales y nos manda también a nosotros respetar. Pero es lo que nos indica la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Es lo que nos indica. No podemos decir, no, Jesús hizo jugo de uva, porque entonces no cuadra con lo que dijo el Maestresala. El Maestresala no hubiera dicho, oye, qué excelente vino. Porque tú puedes preguntarle a los catadores y te van a decir que un vino excelente es un vino fermentado. Entonces él no dijo, qué chido jugo de uva, ¿es de Jumex o es del Valle? Ley, ¿no? Dijo, qué excelente vino. Nosotros, por ejemplo, vemos al igual en los antros, por ejemplo, ¿listo? Porque yo tengo conocidos que han tenido antros y cantinas, ¿y qué te dicen? Que al principio, ¿qué sucede? Les dan el original. Les dan el original. Pero ya cuando están metidos, ¿qué empiezan a darle? Adulterado. Adulterado. Ajá. Eso es una realidad. Sí. Ya no saben en lo